a todos, aquí estamos una vez más en otro episodio de Las Tertulias. Hoy me alegra anunciaros que tenemos un invitado muy especial al que tenía muchas ganas de traer aquí al canal. Algunos compañeros músicos me comentaban que no le conocían, sin embargo, dentro del mundo de la espiritualidad es alguien muy conocido y respetado. Os voy a leer un poco su biografía porque es tremendamente amplia, de hecho la voy a resumir un pelín y seguro que con su presentación ya sabréis quién es. Nuestro invitado viene del mundo de la economía, ha sido un economista durante años, ha sido conferenciante, ha dado más de 900 conferencias en multitud de países, es experto internacional en desarrollo local por las Naciones Unidas y ha sido funcionario del Cuerpo de Técnicos de la Administración General. Ha sido profesor de universidad, ha trabajado en gestión en desarrollo económico y territorial, ha sido consultor de Naciones Unidas, ha sido vicealcalde de Sevilla, vicepresidente de la Diputación Hispalense y presidente de la red de la Unión Iberoamericana de Municipalistas y del Programa de Desarrollo Local de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, a partir del año 2000, tuvo una serie de experiencias vitales que le abrieron al mundo espiritual, le abrieron a otro punto de vista. Y a partir de entonces su atención cambió. Y de centrarse en la economía, en algo que, fijaos, es tan material, ¿no? Pasó su interés a la filosofía, a la historia, al mundo de la conciencia y de la espiritualidad. Y en ese campo es en el que se le conoce desde hace unos años. Dirige la Academia de la Consciencia, un proyecto de investigación que se llama Consciencia y Sociedad Distópica, y es presidente de honor de la Asociación Gineni y patrono de la Fundación Espató. Imparte clases de conciencia y espiritualidad en másteres y cursos en Barcelona, Madrid, Sevilla y gestiona el blog El Cielo en la Tierra, que cuenta con 9 millones de visitas. Bueno, con esta biografía ya os digo que la he tenido que resumir. Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado en esta tertulia de este mes, que es nada más y nada menos que Emilio Carrillo. A ver, bienvenido Emilio, es un grandísimo placer tenerte aquí en este humilde canal de música, en esta sección de tertulias. Muchísimas Bienvenido. gracias, Isabel. Para mí también es un placer compartir contigo, es un placer estar en tu canal y también gracias al mismo compartir con todas las personas que se acercan a él. Así que el placer es mutuo. Bueno, espero que en esta horita que tenemos por delante sea todo un viaje de conocimiento, de descubrimiento, para que las personas también que conocen este canal a través de la música puedan conocer también toda la grandísima labor que haces y que nos sirva también para ampliar horizontes, abrir mentes y expandir puntos de vista. Entonces, vamos a partir desde algo que es un concepto que será familiar para todos, como es el concepto de Matrix. Para muchos, muchos hablamos de la naturaleza ilusoria de la realidad. Ya los hindúes en el pasado nos hablaban del Maya, de que este mundo es una ilusión. En tiempos más recientes, sobre todo a partir de la película tan conocida, se habla del concepto de Matrix. Pero vamos, en esencia es lo mismo. ¿Tú crees que vivimos en una Matrix, que existe una Matrix a distintos niveles? Sin duda ninguna es un tema muy potente y donde creo, Isabel, que hay que hacer algunas matizaciones. Vamos por el principio. Cuando las tradiciones antiguas, yo soy un humilde estudioso de esas tradiciones, pero siendo un humilde estudioso la he estudiado en profundidad, tanto tradiciones espirituales orientales como occidentales. Y el concepto maya, al que tú haces mención, pues viene de esas tradiciones orientales antiguas. Cuando se habla de maya, se está hablando no de ilusión, sino de impermanencia. Maya es el mundo de lo impermanente. En esas tradiciones se nos enseñan que vivimos en un universo y en una realidad que tiene como característica la impermanencia en cuanto que hay un cambio continuo, hay un movimiento, hay un desenvolvimiento de ese movimiento en ciclos y todo cambia continuamente. Y miramos a unos o a otros hacia un lado o hacia otro o a nosotros mismos y todo está en un proceso permanente de cambio. Sin embargo, hay una realidad que ellos llaman la realidad última o la realidad primaria. Tiene que ver con lo que en Occidente va asociado a la denominación de la divinidad, por decirlo de algún modo, que es permanente, que no hay cambio. Y eso es lo que permite diferenciar lo inmanifestado
que está ligado a la esencia de la divinidad, y lo que se despliega desde esa esencia de la divinidad, que es lo manifestado, y mientras que lo inmanifestado es permanente, lo manifestado, con todo lo que abarca el universo, la realidad, nuestra vida, etcétera, etcétera, tiene que ver con lo impermanente. Este es el concepto de Maya. A partir de ahí, el concepto de matriz, que efectivamente viene de antes, pero se popularizó mucho a través de la famosa película, bueno, ya la primera entrega, ¿no?, de lo que pues se ha convertido en toda una serie, pues eso lo popularizó mucho. Cuando hacemos referencia a la matriz, hay que tener en cuenta que desde esa película se habla mucho de una matriz holográfica. Matriz holográfica. Eso es otro campo, en el sentido de que la astrofísica contemporánea, acercándose a la realidad en la que vivimos, no solamente detecta, obviamente, la impermanencia y el movimiento que está por todos sitios, sino que hay autores, hay científicos, algunos de la categoría del astrofísico holandés Gerard Teylor, que es premio Nobel de física. Hay científicos que consideran que el mundo, la realidad del universo entera, es holográfica, es decir, se corresponde con un holograma, lo cual, entre otras muchas singularidades, conlleva algo que creo que todos sabemos de los hologramas, y es que si yo tengo una foto donde estamos un grupo de personas, y esa foto donde estamos 30 personas que nos hemos hecho después o durante un encuentro, la rompo en muchos trozos y cojo un trozo al azar, ese trozo de la foto me da información sobre la persona o las personas que estén retratadas en ese trozo. No me dicen quién más estuvo en esa reunión, ¿verdad? Sin embargo, los hologramas no tienen esa característica, todo lo contrario, se caracterizan porque teniendo una porción del holograma, ahí está toda la información. Entonces eso lleva a una concepción del cosmos, ya no del universo, sino del cosmos, como decían los griegos, mucho más completa, donde hay un orden, donde hay unas pautas, donde hay unas leyes, donde hay unos principios, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, cuando este contenido de lo que es el holograma en la película, o a través también de otras películas, a través de libros, a través de distintos autores, se nos habla de que estamos en una matriz, lo que se nos quiere decir fundamentalmente no tiene que ver ni con Maya, la impermanencia, ni tiene que ver con lo holográfico, en el sentido que brevísimamente acabo de sintetizar, sino que tiene que ver con el hecho de que el sistema en el que vivimos se las ingenia para mantenernos en unos sistemas de creencias, en unos paradigmas que nosotros creemos que son los verdaderos, pero realmente son un sistema de creencias o unos paradigmas como pudiera haber otros. Y que sin embargo el sistema, y dentro del sistema es aquello que fundamentalmente a través de los poderes económicos lo dirigen, pues se nos mantiene en la creencia de que ese sistema de creencia es la realidad, es la verdad, pero no es así. Por ejemplo, ese sistema de creencias nos autolimita mucho mentalmente, nos autolimita a la hora de reconocer nuestras auténticas capacidades, nos autolimitan, modestamente así lo veo, en cuanto a lo que significa no darnos cuenta de nuestra inmortalidad, y se nos aferra mucho a lo material continuamente. Entonces, cuando hablamos de la matriz aplicada a la realidad inmediata, no a la metafísica, no a la del universo, a la realidad inmediata en la que vivimos, tiene que ver con la manipulación, tiene que ver con la tergiversación, tiene que ver con la confusión, donde además se juega mucho con lo que en psicología se conoce como el inconsciente colectivo, influencias que se nos hacen desde los ámbitos de la sociedad, instituciones, medios de comunicación, familia, ¿no?, y que consideramos que no los vemos, de ahí que sean inconscientes, pero que nos están afectando a la hora de desarrollar nuestra vida cotidiana bajo una determinada pauta, bajo unos determinados hábitos que consideramos que son los que son, cuando realmente no, podían ser perfectamente de otra manera. Podríamos definir así, por tanto, estos distintos niveles que nos conducen finalmente a lo que es la matriz. Y esta matriz hoy día es una matriz que en el proyecto de investigación que dirijo de Consciencia y Sociedad Distópica la analizamos con profundidad,
es una matriz que usa mucho la distopía, es decir, que usa mucho el dolor y el sufrimiento, que usa mucho el miedo, la inseguridad, la inestabilidad, para conseguir que la gente se comporte de determinadas maneras y vea la vida de una determinada forma. Estos serían plasmaciones de esa matriz a las que tú haces referencia. Entonces, de esto podríamos deducir y resumir que la Matrix es, ese concepto lo podemos relacionar con una cárcel mental, de alguna forma, un engaño en nuestra mente. Y Perfectamente resumido, Isabel, está sí, perfectamente descrita. al final, fíjate, además científicos que hablan de que el universo es mental y la mente en sí misma puede ser una trampa también. Entonces, si la mente no está conectada con la conciencia de uno mismo, es una trampa en la que, de hecho, mucha gente está hecho un lío en todos su cárcel, su trampa mental, de alguna forma, ¿no? Todos los dogmas, las ideas, todo lo que esto es así porque me lo han enseñado en la escuela y entonces asumo que esto es así porque lo dice la televisión. Eso podría decirse que es otras piezas más de la Matrix. Entonces, y la Claro que cárcel sí. mental puede llevar a la cárcel física, ¿no? Y luego te quería preguntar también, relacionado con esto, tú además que has sido funcionario, todo el sistema, como tú has hablado, desde su base, o sea, cómo está montado con la burocracia, es otra pieza más de esta Matrix, porque no es mental, pero es otra trampa más que enreda a la gente, ¿no? O sea, digamos que podría haber muchas piezas dentro de esta cárcel mental. Empezando por esto segundo, el entramado, podríamos decir que el sistema, que tiene su pilar fundamental en la economía, que hay que tenerlo en cuenta, tiene esta sociedad se ha convertido en lo que los autores posmodernos denominan la economía mundo, en cuanto que la economía lo domina todo. Hubo una época, allá por la segunda parte del siglo XIX, que por ejemplo en el mundo de la música, en el mundo de la pintura y de la escultura, en el mundo de las artes, hubo una escuela, una corriente creativa que se llamó el arte por el arte. ¿El arte por qué? Pues por el placer, ¿no? Por el gozo, por la creatividad misma de lo que el arte significa. El arte, sin embargo, a lo largo de todo este tiempo que ha venido transcurriendo desde entonces, se ha ido contaminando. Y no solamente el arte, todo. Y se ha ido contaminando de la economía. Es decir, se ha ido contaminando del mercantilismo. Y yo creo que eso a ti y a muchas personas que hablan, que participan en este canal, no hace falta que me extienda mucho, ¿no? Porque a mí hay grandes creadores que me dicen, Emilio, mi libertad está dentro de mi estudio. Una vez que tengo que mirar del estudio para allá, pues soy consciente de que esa libertad se difumina porque tengo que estar pendiente de determinadas normas, de determinados paradigmas, de determinados gustos, porque si quiero vivir de mi arte, tengo que adecuarme a eso que me dice el sistema. Entonces, cuando hacemos referencia, por tanto, a todo lo que tiene que ver con el mundo en el que estamos, hay que tener en cuenta que la economía mundo es la que dirige. Y a través de la economía, por ejemplo, las grandes corporaciones transnacionales, ¿no? Empresariales y financieras, hay que tener en cuenta que las 10 mayores manejan más recursos al año que 184 países, que se dice pronto, ¿no? Y en Naciones Unidas, en la Asamblea, se sientan 193. Pues bueno, hay 10 grandes compañías que manejan más recursos anualmente que 184 países. Y estas corporaciones no conocen de fronteras ni de barreras, ¿no? Localizan, deslocalizan, invierten, desinvierten, y a través de este poder económico se tutela y se controla el entramado político institucional. Y cuando tú hablabas de la administración pública, pues la administración pública forma parte de ese entramado político e institucional que está claramente dirigido desde ese sistema socioeconómico y desde este marco económico al que hacía mención. Y que sus características son muchas, pero solamente pongo una a modo de ejemplo, que es hacer complicado lo sencillo. Es una máxima de este sistema y es una máxima de la Matrix, hacer complicado lo sencillo. De hecho, vivir, por irnos al núcleo duro, vivir es sencillo y sin embargo el sistema todo lo complica y hemos convertido en la vivencia y hemos convertido el vivir en algo enormemente complicado, ¿no? De ahí que haya tanta frustración, haya tantos desajustes mentales y emocionales, tanta enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto en lo relativo a la segunda parte que me planteaba. Con relación a la primera, es muy interesante porque cuando hablamos de la mente, nos ayuda a entender muy bien cómo se puede confundir, tergiversar y manipular para que creamos que la realidad es una
cuando en la realidad puede ser otra y de hecho hay otras potenciales realidades o podemos vivir de otras maneras muy distintas. Tú has citado que hay una corriente del pensamiento que dice que el universo es mental. Efectivamente, es ni más ni menos que uno de los grandes principios herméticos, es decir, el corpus hermeticum, que viene de mucho antes posiblemente, pero que se compiló en la Grecia clásica hace ya 2500 años. Uno de los principios fundamentales del corpus hermeticum es el universo es mental, el principio de mentalismo. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, esto de que el universo es mental, ¿qué es lo que significa? Hay que profundizar en este principio y este principio lo que nos dice, muy resumidamente por supuesto, es lo siguiente. Cada forma de vida y por supuesto cada ser humano, vamos a centrarnos en el ser humano, tiene una esencia que es imperecedera, que es inmortal, que no conoce lo que denominamos muerte. Y esa esencia, con el nombre que se le quiera dar, esa esencia encarna en algo que es perecedero. A mí me gusta llamarlo el conductor y el coche. El coche es el yo físico, emocional y mental y la personalidad a él asociada, que es efímero, que es perecedero, y el conductor sería la esencia que encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Pues bien, desde esa perspectiva, nosotros realmente lo que somos, porque es lo imperecedero que hay en nosotros, es la esencia, que también se le llama consciencia, porque se entiende que el atributo de esa esencia fundamental es la consciencia. Pues bien, la esencia está aquí encarnada, la consciencia está aquí, pero la consciencia y la realidad material que la rodea son muy distintas. Vibracionalmente son muy diferentes. ¿Cómo se las ingenia la esencia consciencia para relacionarse con el mundo material que le rodea? Ahí está la mente. La mente es la interfaz que utiliza la esencia consciencia para interaccionar con la materia. La mente es el instrumento que utiliza la consciencia para interaccionar con la materia. Con lo que la mente sería más que el cerebro. El cerebro sería como si fuera el hardware y la mente sería como el software. A partir de ahí, el ejemplo que me gusta a mí poner, porque creo que esto lo facilita mucho, es que la mente es como las gafas para aquellos que utilizamos las gafas. Yo si me quito las gafas ya no veo la pantalla y dentro de un par de minutos estaría mareado. Pero me pongo las gafas y puedo interaccionar con la realidad que me rodea perfectamente. Este es el papel que juega la mente. La mente es como las gafas que muchos utilizamos. Es el interfaz que nos permite relacionarnos con la realidad que nos rodea. Pero ojo, ojo, al igual que le pasa a las gafas, la mente se puede manchar y de hecho se mancha. Es decir, por el día a día, por las circunstancias diarias, yo tengo que llevar un trapito en el bolsillo para de vez en cuando limpiar las gafas. Por lo menos una vez al día tengo que limpiar las gafas. ¿Por qué? Porque el uso hace que se vayan manchando. Pues bien, el ser humano, aunque eso está enseñado muy bien, por ejemplo, por toda la psicología de la ciencia del yoga, pero aunque el ser humano actual esto lo tenga absolutamente en la ignorancia, pero sin embargo todos tenemos esas gafas que son la mente y que se nos manchan. Se nos manchan por la circunstancia del día a día. Por ejemplo, por cosas que nos gustan o que nos disgustan, sobre todo por las que nos disgustan. Y llegan las turbulencias emocionales, llegan las perturbaciones mentales. Y esas turbulencias emocionales, esas perturbaciones mentales, son como rayones que van apareciendo en las gafas, son como manchas que van apareciendo en las gafas. Y claro, hay rayones que son muy grandes y hay incluso rayones que incluso quitarlos se complican porque han rayado las propias gafas. En las gafas aparecen zonas de opacidad. Pues bien, cuando hablábamos de la manipulación de la matriz lo que procura, confundiéndonos, manipulándonos, es precisamente incrementar las manchas de las gafas y, dicho de una forma metafórica, darle a las gafas que son incoloras, darle una tonalidad. Porque si yo consigo que las gafas tengan una tonalidad verde, todo lo que yo mire lo voy a ver con un tono verde. Y la realidad no tiene un tono verde, pero si me han toqueteado las gafas de la mente y la han imbuido de esa tonalidad verde, yo todo le voy a ver verde. La manipulación y la manipulación en particular del inconsciente colectivo
implica esto. Es como si las gafas nos las hubieran de alguna forma impregnado de una tonalidad y esa tonalidad es la que nosotros creemos que es real cuando no es real. Y eso, amén de lo que hace el sistema, también lo hacemos nosotros mismos, insisto, porque claro, todas esas turbulencias emocionales y mentales nos llevan a confundir. Y muchas veces creemos que lo que estamos viendo, que son las rayas, los rayones, las manchas de nuestra mente, confundimos eso con la realidad. La realidad es otra cosa, pero nosotros creemos que son los rayones de nuestra mente. Desde tu punto de vista y tu amplia experiencia, ¿recomendarías el silenciar la mente para tomar distancia, perspectiva y poder tomar esa visión del espectador para poder tomar conciencia de que no somos esa mente y por tanto ver ese amplio espectro de la realidad? Desde tu punto de vista, la meditación sería una herramienta interesante, que es algo que recomiendo mucho en el canal, y también el utilizar música adecuada para meditar, de alguna forma como para silenciar esa mente y dar ese paso atrás para ver todo desde afuera. Entonces, ¿puedes contarnos tu experiencia con la meditación? ¿Cómo recomiendas meditar? ¿Qué tipos de meditación? Si puede servir para callar ese ruido mental y limpiar un poco esos rayones de las gafas. He citado hace un momento la ciencia del yoga. Mm. La ciencia del yoga nos enseña toda una serie de etapas que tienen como finalidad última precisamente conseguir que las gafas de la mente estén perfectamente limpias. No se trata de quitar a la mente de en medio, como a veces estúpidamente se dice, ¿no? La mente forma parte de la realidad y forma parte de nosotros. No se trata de que arranquemos la mente, no se trata de que yo tire las gafas. De lo que se trata es de que estén perfectamente limpias. Si acudimos al libro por antonomasia de la ciencia del yoga, que fue la recopilación de lo que hasta entonces era una enseñanza boca a oído, estamos hablando del siglo II, hasta entonces el yoga se había enseñado de maestro a discípulo de boca a oído. Y el gran maestro llamado Patanjali hizo por primera vez una recopilación en un texto escrito, que se conocen como los Yoga Sutras de Patanjali. De Patanjali porque es el autor y los Yoga Sutras porque tratan de yoga, y los sutras son pequeñas frases, son como pequeñas sentencias, párrafos cortos donde nos va acercando a la enseñanza del yoga. Pues bien, muy al principio, Patanjali se pregunta, ¿qué es yoga? ¿Qué es yoga? Y nos empieza a hablar con claridad de la educación de la mente. Las distintas etapas del denominado Raja Yoga son etapas que conducen a ir avanzando en la educación de la mente. Y la etapa superior, las etapas superiores, las tres grandes etapas superiores del yoga, se conoce como Sanyama. Y Sanyama, precisamente, Isabel, es lo que nosotros conocemos como meditación. En el lenguaje del yoga es dharana, dhyana, samadhi. Concentración, contemplación y éxtasis o alta contemplación. Eso es Sanyama y eso es meditación. Con lo que la meditación, precisamente, es o constituye y está configurado por las etapas del yoga que contribuyen a que nuestra mente esté ahí, porque esté ahí, pero está educada, está limpia y no hace intromisiones, no provoca intromisiones. Y el estado superior de estas tres etapas que acabo de citar, Dhyana, Dharana, Samadhi, el Samadhi lo define Patanjali como la desaparición de la autopresencia de la mente. Yo creo que esto lo aclara enormemente. No se trata de que la mente desaparezca, no. Se trata de que desaparezca su autopresencia. Es decir, que tú puedas estar contigo mismo y que la mente no esté por medio, que la mente no esté interpretando, que la mente no esté moviéndose. Se trata de un estado mental de calma, un estado mental que, utilizando el símil de las gafas, repito, sería de limpieza. Y entonces se nos dice que podemos ver la realidad, porque mientras que no logremos ese estado de limpieza, ese estado de calma, la realidad no la vamos a ver. Y por cierto, para aquellos que tengan mayor interés en saber qué es lo que se ve cuando se alcanza ese estado, que en Oriente, insisto, se llama Samadhi, en la mística occidental se le ha llamado éxtasis, se le ha llamado también alta contemplación. Pues bien,
Este es un tema que personalmente me ha interesado mucho. Encontrar a yogis, encontrar a gurús que compartan con nosotros generosamente qué es lo que se ve en ese estado de samadhi, qué es lo que se ve en ese estadio en el que ha desaparecido la autopresencia de la mente está perfectamente limpia, no hay ninguna interferencia y tú estás viendo la realidad. Pues bien, después de mucho estudio, después de muchas comparaciones, no hay que yo sepa, y desde luego no estoy en posesión de la verdad, pero lo comparto de corazón, que yo sepa, no hay nadie que lo haya manifestado tan maravillosamente como Juan de Yepes, que es conocido como San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, fundamentalmente, no solo, también en su prosa, pero sobre todo en su obra poética, tiene la capacidad de transmitir lo que es inefable, es decir, lo que es muy difícil de describir con palabras, porque la realidad que se percibe una vez que tenemos la mente limpia y ha desaparecido su autopresencia, es muy difícil de compartir con los demás. San Juan de la Cruz utiliza fundamentalmente la poesía y dentro de la poesía yo aconsejo dos poemas que no son largos, para que ahí él derrocha, ¿no?, su generosidad compartiendo con nosotros, que es el que tiene como título Toda ciencia trascendiendo y el que tiene como título Qué bien sé yo de la fonte que emana y corre. Esos dos poemas son maravillosos a la hora de alguna forma vislumbrar lo que se percibe cuando por fin la mente la tenemos calmada, la tenemos limpia y ha desaparecido su autopresencia. La primera estrofa del poema Toda ciencia trascendiendo creo que empieza a explicarlo maravillosamente, porque ese poema comienza diciendo: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Y a partir de ahí sigue, y claro, en el tramo final ya del poema nos dice: si lo queréis saber, consiste esta suma ciencia en un subido sentir de la divinal esencia. Porque San Juan de la Cruz, y yo lo tengo como maestro, pues nos muestra que esa conciencia, esa esencia que somos, tiene una naturaleza divinal, tiene una naturaleza divina, con lo que estamos viendo con la mente perfectamente limpia permite que esa divinal esencia se haga presente. Y esa presencia es precisamente la que hace que la mente se calme, que la mente se tranquilice por completo. Y ya que me preguntaba sobre mi práctica de meditación, por supuesto, en mi vida cotidiana, la meditación ocupa un lugar importante. Hace ya muchos años que no por obligación, sino por el gozo de hacerlo, fundamentalmente por la mañana temprano. Mi biorritmo es madrugador, yo me levanto siempre, da igual la época del año, me levanto antes del amanecer, y en ese estadio maravilloso donde la naturaleza está como despertándose, es el momento que a mí me gusta dedicar un tiempo que tampoco tengo prefijado, pero que en comparación con quizás con lo que una persona, vamos a llamarle normal, hace, puede ser un tiempo muy largo. Me gusta dedicarle una hora, hora y media, pero tampoco es necesario. Es decir, no se trata de ponernos unas normas de duración, se trata de que la experiencia de la meditación dure lo que corresponda. Y hubo una época de mi vida que duraba más, que duraba menos, hay una época que dura más, y eso no nos tiene de ninguna forma que levantar expectativas ni conseguir metas, porque esto no es un tema de cantidad, es un tema de calidad. Y en mi práctica meditativa hubo una época en la que, para de alguna forma tranquilizar la mente, de algún modo entrar en mí mismo, además de lo elemental, es decir, lo elemental es un sitio tranquilo, un sitio en el que estemos cómodos. Este es mi sillón de meditación. Yo no hago meditación en postura de loto, por ejemplo, sino que lo hago en este sillón hace ya muchos años. Entonces, es muy importante un sitio que sea cómodo, un sitio que sea tranquilo. Esto que ves, que es mi despacho, es una parte de la biblioteca de casa, es mi sitio de meditación también. Hacer una respiración consciente, estar respirando durante varios minutos, siendo consciente de que inspiramos, de que expiramos. Eso va haciendo la respiración más profunda, la va haciendo también más lenta, y eso va creando ese estadio necesario para que la mente se vaya calmando. Hubo una época en la que utilizaba música de fondo, es decir, la música para mí es muy importante en mi vida, y utilizaba una música de fondo. Yo estoy hay una película que se llama Coping Beethoven,
copiando a Beethoven, Sí. que afortunadamente cuando se hizo se lanzó en España, no se le cambió el título, que se suele hacer con muchas películas con título anglosajón, que le ponen el título que le da la gana. Aquí se respetó Copying Beethoven, y Copying Beethoven significa copiando a Beethoven. Y eso de copiando a Beethoven, ¿qué significa? Que en la época de Beethoven se necesitaba un o una copista que la partitura que ha escrito el compositor la reproduzca un número suficiente de veces como para entregárselo a todos los maestros de orquesta. Es decir, cada maestro de orquesta tiene que tener su partitura, ¿verdad? Bueno, pues el copista es el que sobre la partitura original realiza las copias para que toda la orquesta tenga su correspondiente copia. Y en la película es una señora, es una chica, en que establece una relación muy especial con Beethoven. Y hay un momento determinado que Beethoven le dice a la chica: la música es el lenguaje de Dios. La música es el lenguaje de lo divino. Yo estoy absolutamente convencido que es así. La música es de las grandes, de las expresiones más altas que tiene o que puede alcanzar un ser humano. Y cuando hablamos de música, mi preferencia musical hace ya mucho tiempo se decantó por Juan Sebastián Bach, al que dediqué años de mi vida, que solamente escuché, puede ser una manía, no lo niego, pero solamente escuché las piezas de Sebastián Bach. Las 1048, las que después él añadió que se descubrió en un palacete centroeuropeo, las 1049, y esas 1049 composiciones de Bach le di vueltas durante años. Y cuando yo hablo de música, hablo fundamentalmente, aunque me gustan muchas músicas y evidentemente hago mía todas, pero hablo fundamentalmente de música clásica, ¿no? Entonces, con la música clásica como sonido de fondo, iniciaba mi proceso de meditación. Normalmente ponía algún tipo de música que yo tuviera controlada, en el sentido de que iban a ser algunas piezas que iban a durar, por ejemplo, 15 o 20 minutos, y que después ya el aparato se iba a callar, para que yo ya sabía que con esos 15 o 20 minutos ya era suficiente como para que mi mente, gracias a la respiración consciente, pero gracias también a la propia música, se fuera centrando, ¿no? Es lo que Antonio Bley llama, ese gran maestro catalán llamó el centramiento, no nos fuéramos centrando en nosotros mismos. Es cierto que con el paso del tiempo, Isabel, yo ya no utilizo nada, es decir, no utilizo música, simplemente me siento y sin ningún tipo de expectativa, sin pretender absolutamente nada, entro en meditación. Y digo sin pretender nada porque hay personas que creen que la meditación es para alcanzar, ver cosas, visualizar cosas, tener lo que hoy se ha puesto demasiado de moda, que se llaman canalizaciones. No, no. La meditación va dirigido a que desaparezca la autopresencia de la mente. Y lo que venga después acontece, acontece, que es un verbo acontecer que tenemos en castellano, que es precioso. No se puede forzar. Es algo simplemente que acontece. Y si no acontece, no acontece. Y si acontece, acontece. Pero no generar expectativa, no buscar nada, como cuando alguien practica la meditación buscando, pretendiendo llegar a no sé dónde, alcanzar no sé cuánto. Eso está animando a la mente, la está removiendo y juega en contra del proceso meditativo. Pues fíjate, de lo que has contado de la calma mental, el samadhi, los estados de éxtasis, es algo que parece así como del mundo espiritual, pero que los que estén relacionados con el mundo artístico conocerán, porque desde mi experiencia y desde otros músicos que conozco, y no solo es en el ámbito de la música, sino de la pintura, la poesía, la que has nombrado antes también, el momento ese en el que alcanzas ese silencio mental es el momento previo a que llegue la inspiración. Es como si se hiciera un hueco en la mente. En los momentos que pasa son realmente mágicos, de verdad, os lo cuento por experiencia, y conoceréis algunas obras aquí en el canal que notaréis que están realmente inspiradas. En el momento en que se alcanza ese estado, que es sí, como una especie de calma, de vacío, en esa nada está el todo, llega de algún lugar ese sonido, esa música, esa obra perfectamente estructurada, como si viniera así de algún lugar y simplemente se hubiera hecho el espacio para que esa obra baje y se pueda hacer realidad. Entonces, esa meditación se puede transformar en arte, incluso en inspiraciones. Gente del mundo de la ciencia también ha recibido inspiraciones a través de sueños, que es otra forma de alcanzar esa frecuencia de calma mental. Entonces maravilloso como algo místico o que parezca del mundo místico se pueda transformar. Al final todo nos lleva a lo mismo, ¿no? De alguna forma, que es encontrar la calma para vibrar en armonía, en resonancia, de alguna forma.
Es que no quería entrar en eso porque no quería aportarme de la línea que tú has marcado, pero has abierto algo potentísimo y que yo había dejado voluntariamente metido en el cajón y que ahora gracias a ti voy a sacar. Adelante, Emilio. Hemos compartido que la mente se mancha, que la mente se llena de rayones. Hay que tener en cuenta que, y eso también en la ciencia del yoga se tiene clarísimo, en nuestro plano mental, nuestra mente tiene dos niveles. Es como si las gafas tuviera dos niveles. Lo que se llamaba antiguamente manas inferior, la mente inferior, y mana superior, la mente superior. Hoy hay psicólogos que lo llaman la mente concreta, a la mente inferior, y la mente abstracta, a la mente superior. ¿Qué significa esto? Significa que tu mente y la mía, las gafas, tienen esos dos niveles, de modo y manera que usamos un nivel u otro en función de las circunstancias de nuestra vida. Me explico mejor. La mente concreta o mente inferior es la que usamos, es el nivel mental que utilizamos cuando nos ocupamos de lo rutinario, de lo ordinario. Cuando tú y yo hace ya tiempo concertamos este encuentro, para concertar un encuentro, un día, una hora, hace falta la mente concreta y es maravillosa, juega su papel, ¿verdad? Para tú conseguir el enlace que me has enviado a mí, para que yo entre a la hora adecuada, etcétera, etcétera, se usa la mente concreta. La mente concreta la estamos usando cotidianamente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso cuando el nivel de sueño no es profundo, ahí sigue la mente originando sueños que son el día a día, pero trastocado un poco en su configuración, ¿verdad? Bien, ahí está la mente concreta que se ocupa de lo rutinario, de lo cotidiano, de lo ordinario. Pero hay otro nivel de la mente que es la mente abstracta. Y la mente abstracta solo la usamos, la concreta, claro, como se ocupa de lo rutinario, estamos todo el día en modo mente concreta. Pero la mente abstracta solo la usamos y por tanto podríamos decir que solo la activamos en el momento en el que traemos a nuestra vida cuestiones, asuntos, temas trascendentes, del nivel que sean, pero trascendentes. Y cuando hablamos de trascendencia, los sabios y sabias nos han dicho que la trascendencia se pone de manifiesto no solamente en la espiritualidad, que por supuesto que sí, no solamente en la conciencia, por supuesto que sí, también se pone de manifiesto en la filosofía, se pone de manifiesto en la ciencia, en todo lo que tiene que ver con una ciencia de un cierto nivel, pongamos por caso la astrofísica, el desenvolvimiento matemático, ¿no? Eso hace que la mente abstracta también entre en funcionamiento y se pone en funcionamiento a través de las artes creativas. El mundo artístico también hace que utilicemos la mente abstracta. Fíjate, espiritualidad, conciencia, filosofía, ciencia y arte, ¿no? Son los 5 grandes pilares del uso de la mente abstracta. Además, se nos dice que en la medida en que usemos la mente abstracta, el nivel de la mente abstracta es como elástico, de modo que se expande conforme más se usa. Y esa expansión, gracias al uso de la mente abstracta, trae consigo precisamente lo que tú acabas de decir. Trae consigo intuición, trae consigo discernimiento, trae consigo inspiración. Esos son regalos, dicho entre comillas, que nos hace la mente abstracta cuando la estamos usando y gracias al uso lo estamos expandiendo. Así que un creador artístico, lo sepa o no lo sepa, está usando la mente abstracta. Al usar la mente abstracta la está expandiendo y al expandirla está abriendo un campo que no tienen otras personas, que trae consigo experiencias de intuición, experiencias de inspiración, etcétera, etcétera. Y para concluir y cerrar el círculo, hablábamos de calmar la mente y de que nuestra mente tenga los menores rayones posibles. Los grandes rayones de la mente los provoca la mente concreta, es decir, es la mente que está ahí en lo ordinario, en lo rutinario, es por ahí por donde nos vienen las circunstancias de la vida que suelen rayarnos la mente. Pues bien, la mente abstracta es un disolvente de esos rayones. Es decir, que no solamente que, por supuesto, la práctica de la meditación, de la forma que hemos compartido, ayuda a calmar, serenar
e ir avanzando paulatinamente en la desaparición de la autopresencia de la mente, sino que la mente abstracta también nos ayuda a calmar la mente en su conjunto, el uso y expansión de la mente abstracta. Y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de espiritualidad, conciencia, ciencia, filosofía, arte, la mente abstracta siempre se ve beneficiada independientemente de la envergadura. Hombre, por supuesto, no es lo mismo una labor creadora como la que tú has hecho referencia que ver una película de ciencia ficción, pongamos por caso. Pero fíjate, una persona que está viendo una película de ciencia ficción, aunque no se dé cuenta, está ya usando y por tanto expandiendo a la mente abstracta. Un poquito, porque tampoco es una cosa tremenda, pero está ya usando y expandiendo a la mente abstracta. Desde luego, un creador artístico entra en ese estado que tú has definido maravillosamente y ese estado supone un desarrollo de la mente abstracta y eso trae consigo una serie de regalos que tiene la inspiración como un eje central. Pues qué interesante este tramo. Ahora cambiando un poquito de tercio, aunque está ligeramente relacionado con todo lo que hablábamos, me gustaría compartirte un poco mis preocupaciones. Me encanta hablar con la gente y preguntar cosas para entender un poco cómo está afectando esta época tan extraña en la que estamos viviendo. Supongo que todas las personas que nos veis, creáis en lo espiritual o no, seréis conscientes de que el sistema en el que vivimos y la sociedad en la que vivimos está causando, por su propia inercia, una degradación moral, social, de valores y muchas personas están perdiendo la esperanza. He tenido conversaciones hace unos meses con personas jóvenes, además me la guardé aquí en la memoria para compartirla aquí hoy contigo, personas de 24 años que han dejado de creer en el amor y me decían que yo soy demasiado idealista y que eso del amor no existe, que es la época de Tinder. Olvídate del amor, Jezabel, me decían, esto es todo de usar y tirar, eso es una ilusión, o sea, una mentira. Y dije, qué triste, pero si el amor es todo. O sea, entonces, personas convencidas, muchas además de que el amor no existe, pero a la vez lo desean y lo buscan. Sin embargo, han perdido la esperanza. Entonces, eso va calando en la gente cada vez, aunque en apariencia todo es una felicidad, por llamarlo de alguna forma, o alegría superficial, la gente en el fondo está triste y se siente vacía y se siente sola, aunque estamos en una época de gran conectividad a través de pues, las redes sociales, por ejemplo. Que te quería comentar un poco tu opinión al respecto y cómo aconsejarías a esas personas, porque muchas nos ven en este canal, hay personas que han venido con depresión a escuchar mi música que les ha ayudado, por ejemplo. ¿Cómo les ayudarías o les recomendarías en esta época tan extraña a conectar con el potencial humano? Porque al final todo lo que buscamos ya está en nosotros, toda esa esencia ya está en nosotros. ¿Cómo conectar con su propio potencial para encontrar fuerzas para seguir y sobre todo para darles esperanzas en que sí, el amor existe, la armonía existe, la belleza existe? Vaya melón te he abierto, Emilio, también. No, fíjate, Isabel, tú sabes que yo realizo lo que se denominan los encuentros mensuales. Es decir, una vez al mes, a través de online, hago una exposición, normalmente son los primeros jueves de mes, y el tercer jueves de mes, respuesta a preguntas. Pues bien, el encuentro mensual de este mes de septiembre lo hemos dedicado precisamente a el amor, la sexualidad y las relaciones de pareja. Anda. Y en el contexto de ese encuentro hemos hablado precisamente del fin del amor. No el fin del sexo, que también se habla de él, es decir, el cómo las conexiones interpersonales sexuales están en franco decaimiento. De hecho, hay estudios muy profundos que ponen de manifiesto cómo a finales del siglo XX la conexión interpersonal sexual, es decir, tener relaciones sexuales, por término medio a nivel mundial era una vez cada 5 días y ahora ha decrecido hasta ser una vez cada 10 días, lo cual en tan poco tiempo, es decir, en un cuarto de siglo aproximadamente, la verdad es que francamente es sorprendente. Pero no ya es el hecho de que haya una merma clara de las interconexiones, las conexiones personales sexuales, no, es que efectivamente hay un decaimiento de lo que podemos llamar amor. Que es mucho más que una emoción, es un sentimiento profundo, ¿no? Que cuando nos vamos al diccionario de la Academia Española de la Lengua y ponemos el término amor y el verbo amar, hay distintas acepciones. Ya veremos que hay acepciones que no se corresponden realmente con el amor. La Academia la habrá recogido porque tiene que recogerla, ¿no?
Pero hay una de ellas, creo que es la segunda de las que nos presenta la academia, que se acerca bastante a lo que es el amor. Ese vínculo, ¿no?, que surge entre dos personas, que es mucho más que algo emocional, que es mucho más, aunque también esté presente, por supuesto, pero es algo mucho más que la relación física, ¿no? Bien, pues en la sociedad en la que estamos, efectivamente, se está produciendo un decaimiento del amor. De hecho, hay autores que hablan del fin del amor. Aconsejo en ese sentido la lectura de un ensayista nacido en Corea del Sur, pero que desde joven vive en Alemania, que es Byung-Chul Han, que ha escrito algún texto como El fin del Eros, que creo que describe muy bien lo que está ocurriendo. Y cuando acudimos a esas fuentes y cuando también acudimos a nuestra propia vivencia, nuestra propia experiencia, y lo que vemos, que es lo que nos encontramos, Isabel, pues algo muy simple. Hay un enorme narcisismo, entendiendo como por narcisismo lo que significa per se, es decir, que nos miramos mucho el ombligo. Antes hablaba de coche y de conductor, ¿verdad? Pues miramos mucho el coche, estamos pendientes permanentemente de nuestra personalidad, de nuestro pequeño yo, y sin que nos demos cuenta, esa obsesión por el pequeño yo y ese mirarnos el ombligo, eso es el narcisismo precisamente, lo que provoca es que va desapareciendo, tanto personal como socialmente, va desapareciendo el otro y lo otro. Es decir, en la medida en que nos vamos encerrando en nosotros mismos, esa existencia del otro, que es obvia, pero sin embargo en nuestra práctica de vida va como diluyéndose. Sí, el otro está ahí, pero entre comillas es como si no estuviera, como si estuviera menos, porque lo que me importa es realmente mi mundo, pero además, para colmo, ese mundo es el mundo de la apariencia del pequeño yo. Y claro, cuando una persona, las tecnologías son maravillosas, aquí estamos tú y yo usándolas, ¿no?, para mantener este encuentro. Las tecnologías son extraordinarias, son un fruto de la evolución en conciencia de la humanidad. Pero ojo con el uso que hacemos de las tecnologías, porque claro, la aducción por la pantalla te va encerrando en ti mismo. Parece que estás comunicado, pero no estás comunicado, realmente te estás encerrando en ti mismo. Todo lo que tiene que ver con el mundo virtual y el mundo artificial también te va encerrando en ti mismo. Y finalmente vas perdiendo cualidades, vas perdiendo capacidades de relación. Y eso hace que el otro, estando ahí, como decía antes, es como si estuviera menos o como si no estuviera. Y claro, cuando el otro y lo otro va desapareciendo, el amor, que saber, también se cuestiona, claro. Si el otro ya no tiene sitio en mi vida, ¿cómo va a aparecer el amor? Si el otro se transforma, el otro o la otra, por supuesto, ¿no?, se transforma en algo incluso incómodo, el mundo de las relaciones, el mundo de todo lo que tiene que ver con los usos sociales, si todo eso se va convirtiendo en un estorbo en tu vida, te vas encerrando en tu pequeño yo, el amor no tiene sitio. Pero el amor, sin ningún tipo de duda, antes hablábamos de lo que es la música como una de las grandes expresiones del ser humano en toda su dimensión y en toda su envergadura. Por supuesto, el amor también forma parte de esa gran dimensión del ser humano. Un ser humano que no ama, un ser humano que no es capaz de amar, es un ser humano que se está amputando una parte muy importante de sí mismo. Es una autoemputación. Recuerdo un libro que en su momento, hace ya muchos años, a principios del siglo XX, se hizo muy famoso, que es El puente de San Luis Rey, de un gran autor norteamericano, y en El puente de San Luis Rey se nos dice que en el mundo hay dos tipos de personas, las que conocen el amor y las que no lo conocen. Hombre, yo no quiero ser tan categórico, pero sí me sirve esta frase de esta preciosa novela para enfatizar la importancia del amor. El amor transforma, el amor cambia, el amor hace que la vida se vea de una manera distinta. La experiencia de amor, que no tiene por qué ser permanente, porque todo es impermanente, puede ser que el amor esté y en un momento determinado no está. Si sigue estando, estupendo, pero si no sigue estando, pues ya está, forma parte del mundo de la impermanencia. Pero la experiencia de amor, una persona que de verdad ha amado una vez, haya durado el tiempo que ha durado, la vida de esa persona tiene en esa experiencia de amor un antes y un después. Y cuando hablamos de amor, repito, no estoy hablando de lo que coloquial se llama el enamoramiento. El enamoramiento es algo muy superficial,
enormemente pasajero, eso sí que no tiene ninguna posibilidad de sostenibilidad en el tiempo y que tiene que ver con lo puramente emocional. No, cuando aquí estamos hablando de amor, yo sé que tú te refieres a eso, yo desde luego me estoy refiriendo a eso, es esa conexión muy, muy íntima que aparece en las personas y que además, y con esto termino, es importante que nos demos cuenta que por supuesto que es impermanente como todo, puede ser que dure toda la vida o no, eso lo irá diciendo la propia vida y nuestra propia evolución, la evolución de las dos personas que formen la pareja, eso lo irá diciendo la vida y la evolución, pero lo cierto es que ese amor, insisto, provoca una transformación en las personas que lo viven y esa transformación te marca y hace que haya en tu vida un antes y un después. Desde luego, el amor real de corazón a corazón es realmente transformador y además inspirador. A lo largo de la historia hemos visto novelas, cuadros, música, inspirado por eso que genera ese amor profundo, que al fin y al cabo también es como un proceso meditativo. Con esa conexión puede llevarte a momentos de éxtasis maravilloso, cuando es amor de corazón a corazón, de espíritu a espíritu, de mente a mente y por último de cuerpo a cuerpo también. Hay una conexión ahí maravillosa. Pero ese amor hoy en día no interesa, yo creo, no sé qué opinarás tú, porque el amor de pareja es tan poderoso, tan potente, es tan inspirador, tan transformado, es como un proceso alquímico. Eso lo hablábamos aquí con otra invitada que era maestra de Tantra también. Tan poderoso que es incómodo, yo creo, para el sistema y por eso ahora interesa, pues eso, el ir picoteando de aquí a allá, relaciones superficiales que no se profundizan. ¿Y crees en parte que eso ha anclado tanto en la sociedad, esa inercia, ese usar y tirar, incluso con las personas, en base por el miedo? Porque también hay como mucho miedo a abrir el corazón y amar. Está todo el mundo con una coraza. Se debería perder ese miedo y volver a abrirse y volver a quitarse las caretas, ¿no? Volver a ser humanos, en definitiva. La sociedad en la que vivimos tiene distintas características que podríamos decir juegan en contra del amor. Por ejemplo, una sociedad tan estresada, donde prima tanto el culto a la velocidad, donde la frase que más se usa o una de las frases que más se usa es no tengo tiempo, no tengo tiempo, donde siempre vamos corriendo de un lado para otro, aunque no sepamos muy bien hacia dónde vamos. Una sociedad que tiene esa característica, que tiene esa seña de identidad, dificulta el encuentro. Dificulta el encuentro en general, dificulta el diálogo, dificulta el que haya, ya que tú, este canal precisamente le das tanta importancia al diálogo, ¿no? Que haya un intercambio, vamos a llamarle deportivo, ¿no? Donde nos enriquecemos, tú piensas de una forma, yo pienso de otra, no debería haber ningún afán de competencia en el sentido de yo convencerte a ti, tú convencerme a mí, ¿no? Nos nutrimos cuando hay distintas formas de ver las cosas, nos nutrimos todos, ¿verdad? Pero no, esta sociedad que está basada en el culto a la velocidad, todo tiene que ser rápido, te estresa, el que te estrese significa que andas enfadado, estás siempre compitiendo, quieres tener razón, quieres convencer al otro y eso te va marcando el carácter. Hay que tener en cuenta que lo que son acciones puntuales, cuando se van repitiendo, nos enseña la psicología, eso se va convirtiendo en hábitos. Y los hábitos, cuando se van sosteniendo y manteniendo en el tiempo, te van modulando el carácter, con lo cual no estamos hablando de un tema menor, sino de un tema enormemente importante. Desde luego, tanto culto a la velocidad lleva a la superficialidad, lleva a la dificultad del encuentro y hace que no se dé el escenario adecuado para que el amor, de la forma que lo estamos aquí compartiendo, que es el verdadero amor, porque es que es eso, si no, no es amor, es otra cosa, pues aparezca en escena. Pero igualmente, si seguimos analizando lo que esta sociedad son sus señas de identidad, tú has hablado del miedo. Ciertamente, miedo, inseguridad, incertidumbre, yo lo llamo el trípode del peligro existencial. Miedo, inseguridad, incertidumbre. Y el miedo, la inseguridad y la incertidumbre está presente en nuestras vidas de muchas maneras, de muchas formas. Y cuando está ahí, ¿qué es lo que hace? Nos lleva a protegernos. Y protegernos es como la tortuga que tiene una tendencia a meterse hacia adentro, a meterse hacia su caparazón, ¿verdad? Una tortuga, cuando se asusta, se mete dentro. Yo creo que esta figura metafórica
viene bien para entender a lo que nos pasa a los seres humanos cuando tenemos o estamos rodeados o estamos viviendo, experimentando tanto miedo, tanta inseguridad, tanta incertidumbre, que nos vamos encerrando. Y ahí viene lo que antes compartíamos: al encerrarnos, el otro está ahí, pero como si no estuviera, y no solamente eso, sino que voy perdiendo hábitos, capacidades, cualidades de relación, con lo cual es algo que cada vez se me hace más complicado y hace que a su vez me vaya retroalimentando en el encerramiento a nosotros mismos. Con lo que no solamente el estrés, el culto a la velocidad va en contra de lo que es la experiencia amorosa, también, como tú has dicho muy bien, todo lo que es el miedo, todo lo que es la inseguridad, que además tiene en nosotros cantidad de implicaciones. Entre otras, nos han enseñado los sabios y sabias que la necesidad de tener, retener, acumular, poseer, atesorar, eso es miedo. Una persona que mire a la vida sin miedo, que confíe en la vida, no tendrá tanta necesidad de tener, retener. ¿Por qué? Porque confiará en la vida, mirará a la vida de otra manera. Es el miedo, es la inseguridad, es ese pequeño yo que es efímero, ¿no? Y que tiene miedo a la vida, ¿no? La que nos lleva a desconfiar de la vida, ¿no? Y la desconfianza de la vida también nos va encerrando en nosotros mismos. Y por supuesto, y con esto termino, hay otro elemento más que para mí es fundamental, no solamente para mí, para muchos hombres y mujeres de capacidades intelectuales y concienciales muy superiores a la mía, lo han remarcado como fundamental. Y me refiero a lo que el gran filósofo Friedrich Nietzsche, en la transición del siglo XIX al siglo XX, llamó el matar a Dios. El Dios ha muerto. En la Gaia Ciencia, también en otras obras, pero en su obra La Gaia Ciencia, la figura del loco le dice a la gente: Dios ha muerto y lo hemos matado nosotros. Ese matar a Dios no significa estrangular a un señor de barbas blancas que está más allá de Júpiter. No, eso es una quimera, una visión absolutamente absurda de la divinidad. La divinidad está en todo, pero está en nosotros, la divinal esencia a la que antes me refería. Y matar a Dios significa expulsar lo trascendente de la vida individual y colectiva. Expulsar lo trascendente. Y hemos hablado antes de trascendencia, hemos visto los pilares que tiene. Esta sociedad expulsa lo trascendente y hace que al expulsar lo trascendente, pues nos quedemos en lo puramente superficial, en lo más efímero, en lo que tiene menos sustancia. A partir de ahí, este comportamiento hace que valores, principios, se diluyan. No puede haber principios y valores cuando lo que prima es lo insustancial y lo superficial, ¿verdad? Y cuando una sociedad mata a Dios y expulsa lo trascendente, se produce una serie de impactos en el ser humano que terminan también afectando a nuestro mundo mental, al que antes hacíamos referencia. La desaparición de lo trascendente hace que la mente concreta sea la única que vamos utilizando cada vez más, con lo que los rayones y las manchas que antes compartíamos se van multiplicando y no hay una mente abstracta que contribuya a ir eliminando, a ir limpiando las gafas del modo que antes compartíamos. Ese gran autor que fue Rudolf Steiner, el fundador de la antroposofía, dio una conferencia en 1919, que creo recordar que se titula y está publicada en Cómo buscar al Cristo, donde dice que la no percepción de lo divino, la no percepción de lo trascendente, es una enfermedad, decía él, y es una enfermedad física. Puede parecer increíble, oye, que ¿por qué el que yo no tenga una percepción espiritual, una percepción divinal, qué tiene que ver con lo físico? Pues sí, tiene que ver con lo físico, porque la falta de esa percepción hace que vayas todo el tiempo en mente concreta, en modo mente concreta. Eso multiplica todas las turbulencias, multiplica todas las perturbaciones emocionales y mentales. Hace que las gafas estén rayando más y más y más. Y tantas turbulencias y tantas perturbaciones hacen finalmente que somatices esas experiencias de perturbación y de turbulencia desde el punto de vista físico. Y Rudolf Steiner, que era un alemán muy serio, pero no obstante tenía sentido del humor, diciendo que la no percepción de lo divino provoca una enfermedad real, una enfermedad física, terminaba diciendo, con ese sentido del humor germano, terminaba diciendo, y además se trata de una enfermedad que no curan los médicos, porque la inmensa mayoría también la sufren. Bueno, como esta tertulia está dando para mucho,
y va a ser larga, ya lo aviso, larga pero muy interesante. Hemos pensado en dividirla en 2 partes. Así que aquí acaba la parte 1 y os emplazo en el siguiente vídeo para ver la parte 2. Si no lo encontráis en YouTube, buscad en mi canal, en la lista de reproducción de tertulias y allí encontraréis ambos. Que los disfrutéis.